Buenos días, hoy es lunes 19 de mayo del año 2025. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la bienvenida al sociólogo Juan Cubi. Juan, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Queremos conocer cuál es su análisis, su criterio sobre la conformación de la nueva Asamblea Nacional. ¿Qué le parece? Buenos días. Buenos días, Jaime. Antes del análisis, un primer comentario a propósito de su pregunta. He escuchado, he leído, mucha gente está muy contenta con los resultados de la Asamblea porque plantean que prácticamente al correísmo le han dado una cucharada de su propio purgante, la aplanadora aplanada. Es cierto, sin embargo, hay que considerar desde el otro lado un análisis más serio y responsable. No es conveniente ese tipo de práctica. O sea, que ahora se desquiten con los que hicieron lo mismo en el pasado no significa que esté bien. Creo que esta idea de aplanar con una mayoría simple y una mayoría más o menos transitoria, aplanar los derechos y las opciones de otra bancada es un error de la democracia. Yo creo que quien sale más perjudicado del país y ya lo estamos viendo a propósito de la ley de urgencia económica que mandó el presidente. En principio supondríamos que la van a aprobar prácticamente sin mayores modificaciones, y eso es un riesgo para el país, porque es una ley que en efecto puede afectar derechos y puede crear un clima de autoritarismo y de represión que es totalmente innecesario e improcedente para el problema O que sea, dice que va a resolver. Juan, esa ley que envió el presidente debe ser bien analizada y discutida en el pleno de la Asamblea. No solo eso, sino Jaime, yo con usted he hablado ya de estos temas antes. La mayor militarización de la sociedad y del Estado no resuelve el tema de la inseguridad. Ya lo hemos visto, tenemos prácticamente un año y medio de la declaración de guerra interna y vemos que los resultados son magros. Es más, hay indicadores que hacen prever que esta situación se agravaría. Mire lo que acaba de pasar en el Oriente, eso no había hace un año, 2 años, el asesinato de estos 11 militares. ¿Eso qué significa? Que el crimen organizado va expandiéndose, como en efecto se ha alertado. Y la respuesta no es incrementar la respuesta desde las armas, ¿sí? No es esa la posibilidad, digamos, la necesidad que tiene el país, sino cómo combate usted las causas fundamentales que generan el problema. Bueno, pero entonces, ¿qué auguramos los ecuatorianos de esta nueva Asamblea Nacional? Yo no espero mayor cosa de la Asamblea tal como está conformada. Hemos visto que los representantes realmente en su gran mayoría no tienen ni siquiera una concepción política de lo que implica ser parte del primer poder del Estado, hacer una asamblea para legislar y fiscalizar. Estaba revisando, por ejemplo, lo de los patrimonios, habrá que ponerle atención a eso, ¿no? Porque hay patrimonios que son escandalosos, ¿no? Este legislador de los RIS tiene 30 millones de dólares de patrimonio y hay un buen porcentaje que tienen patrimonio negativo. Habrá que seguir la pista a ver cómo salen después de 4 años de legislatura. Pero si usted se fija, está más preocupado de hacer una mayoría, de repartirse las comisiones, de tener algún tipo de incidencia para negociar con el Ejecutivo. No están pensando realmente en qué ofrecerle al país. Veremos cómo se comportan con este tema de la ley económica, de urgencia económica enviada por el gobierno. A ver si la van a terminar respaldando tal como está o si van realmente a objetarla y a cuestionarla en aquellos aspectos que afectan al país, de la sociedad. Vamos a ver qué sucede, esa es la primera prueba. Ahora, no solamente preocupa el tema de los patrimonios, ¿no? Que usted dice habrá que ver al inicio y luego al final qué es lo que ha pasado con esos patrimonios, si se han incrementado considerablemente. Pero también preocupa, Juan, a los ecuatorianos el tema de que algunos asambleístas, algunos padres de la patria tienen procesos legales en curso, están siendo investigados, como la señora Mireya Pazmiño, por ejemplo. Quieren rabo de paja otros, ¿no? Pero no solamente el tema jurídico, es el tema también de sus antecedentes y su trayectoria política. Fíjese, este legislador, está viendo que es había sido alcalde de Buenafé, es hermano de otro alcalde que asesinaron aparentemente en un ajuste de cuentas. Entonces, claro, esos rabos de paja tienen que ser debidamente investigados. ¿Por qué razón, Jaime? Porque a todas luces el crimen organizado ya ha penetrado las estructuras políticas, económicas, empresariales, sociales de este país. Y no lo digo yo, eso lo dicen los informes que acabamos de recibir.
Y esa es una de las bases o los argumentos o los justificativos para la ley que envía el presidente Noboa. Es decir, cómo el crimen organizado prácticamente está tomándose el país. Bueno, habrá que también ver qué pasa con los asambleístas. Habrá que ver qué pasa con los asambleístas. Así es. ¿Y qué le pareció la postura de la señora Anabela Asín, madre del presidente Noboa, de ceder la presidencia de la República a un coideario? No me sorprendió, Jaime, porque yo en conversaciones que tuve con alguna gente decía que eso probablemente iba a suceder. Y lo digo por dos razones. Una, porque de todas maneras el gobierno se cuida de las formas, porque no era conveniente como imagen tener a la madre del presidente en la asamblea, a pesar de que tenía todo el derecho. Un Y le derecho, voy a decir luego cuál es mi pero no objeción a era, esto. no era saludable No políticamente. era saludable y además es un puesto donde se expone mucho. El presidente de la Asamblea está expuesto a una cantidad de ataques, de críticas, inclusive de esta ofensiva en redes sociales, y probablemente pensaron que no era conveniente que la mamá del presidente se viera expuesta a eso. Ahora bien, el tema de fondo no es que ella tenga todo el derecho de ser presidente de la Asamblea, como en efecto lo tiene porque fue elegida en las urnas. El tema es por qué llega a ese cargo. ¿Por qué los procesos políticos en este país son prácticamente empresas familiares? ¿Por qué en cualquier, y no solamente adhieren, en todos los partidos ponen a los hermanos, a las esposas, a los cuñados, a los amigos, y resulta que la política se vuelve una apuesta de grupos, de galladas, de familias para acceder al poder? Eso es lo que hay que cuestionar. ¿Por qué la señora Anabela Singh encabezó la lista de diputados nacionales por el oficialismo, ¿no? Eso no debería ocurrir, pero usted también ve en los otros partidos, está exactamente igual la situación. Bueno, tenemos entendido, Juan, que ella no va a actuar en la Asamblea Nacional, ¿no? Porque tenemos entendido que el suplente ya se principalizó. Parecería que esa es la decisión, le ayudó a arrastrar los votos que necesitaba, porque de todas maneras es una mujer con una buena imagen para los sectores de la derecha, y probablemente desista, ¿no? Ya a este rato podríamos decir que los hechos consumados le dan un control político legislativo al Ejecutivo, entonces podrían prescindir de la señora Anabela Singh, en efecto, no creo que les afecte mayormente. Tienen al señor Niels Olsen, que es un cuadro totalmente incondicional del gobierno que está a cargo y tienen ya controlada el CAL y las comisiones permanentes, de manera que ya no necesitan mayor apoyo de la señora Anabela Singh. Y la posición de Pachacuti le sorprendió. No, me afectó, porque usted sabe, Jaime, nunca he ocultado, yo he tenido siempre simpatías por ese proyecto político. No me sorprendió porque ya se anticipaba lo que iba a ocurrir. Y lo que yo sostengo es que esa reacción de acusarles de vendidos, de traidores, me parece un grave error. Porque es lo mismo que hicieron del otro lado. Recuerdo que cuando Leonidas Diza suscribió el acuerdo con Luisa González, otro sector le acusó de vendido, de traidor a los principios históricos. Y creo que eso le hace daño a un movimiento que debería, desde mi perspectiva, mantener una independencia, tanto frente al gobierno como frente al correísmo, y tratar de construir un referente más democrático, más comprometido con los cambios que necesita el país, que lo podrían hacer. Pero claro, ahí viene la parte ya práctica. Muchos de los asambleístas de Pachacuti responden a lógicas de intereses locales y muchas veces en esa representación lo que tienen es que negociar cosas con el Estado, porque los pueblos que lo eligen para eso, es decir, bueno, ¿qué vas a traer para mi cantón, para mi provincia? ¿Qué vas a traer para mi sector? Y ellos tienen que responder a eso. ¿Y con quién tienen que hacerlo? Obviamente con el que tiene la plata, que es el gobierno central. Esa es otra de las grandes deficiencias de nuestra democracia, es decir, los legisladores que no van a legislar en función de una colectividad, sino en función de sectores o de grupos o de espacios particulares o restringidos de poder. Pero Pachacuti creo que es el partido más vulnerable a esta lógica de la representación política. ¿Y qué cree usted de Juan sobre la famosa revolución ciudadana? eh, Luego de los últimos resultados electorales, hay gente que piensa que es el principio del fin de esta agrupación política. Es inevitable, pero no es de ahora último, ya viene desde mucho tiempo atrás. No se olvide que desde que Lenin Moreno les dijo adiós, no han podido consolidar poderes.
este momento incluso los poderes locales que tenían, que era de alguna manera un reflejo de cierto éxito, como la señora Guiñar está a punto de salirse, Claro, y claro. los otros tampoco que están muy contentos con la actitud de Rafael Correa. Sí. Tienen un conflicto grave, saben que Rafael Correa es un lastre para poder ganar la República, pero también saben que sin su figura no tendrían esa base del 25-30% del electorado. Pues esa ambigüedad es gravísima, porque yo no sé cómo la van a resolver. Yo he escuchado a algunos que hablan ya de un correísmo sin Correa, es como hablar de velasquismo sin Velasco. Los proyectos populistas, caudillistas, se basan en una figura mesiánica. No tienen otra opción, no son partidos, no son proyectos, son opciones electorales vinculadas a una figura o a un caudillo para ir al Estado a que a beneficiarse como grupos, como personas. Esos son los grupos populistas. Y obviamente no pueden prescindir de aquella persona que es el referente electoral de esos proyectos. Ahora, la señora Luisa González se ha quedado huérfana con su famosa teoría del fraude. Se ha quedado completamente huérfana porque todos le han abandonado, alcaldes, prefectos, hasta el más simple de los concejales. Dicen que ya le dieron las espaldas y que ella no es nadie este momento. Sí, en efecto, yo creo que es la más perjudicada, porque no sé si usted se fija en la disputa política, este momento a propósito del fraude, quien está encabezando eso es Correa, y quien está enfrentándose con Noboa y a que le responden, y la señora Luisa González está ahí tocando la pandereta. Y eso es triste para alguien que ha sido 2 veces candidata finalista a la presidencia de la República. Triste figura, y no sorprendente, porque según los chats del señor Verduga, ella, lo dicen ellos mismos, era un simple apéndice, un títere, un pequeño Una títere. instrumento electoral para otros propósitos. Y me da pena porque, claro, tratándose de una mujer, muy hubiera esperado que reivindique también la importancia de que una mujer pudiera eventualmente llegar a la presidencia de la República, lo cual es importante en una sociedad, una sociedad del siglo XXI, pero su papel ha sido triste, por decirlo menos. Triste y pobre. Triste y Pobre, sí. pobre. Bueno, ella Ahora, tampoco es que no era una mujer de muchas luces, no es una mujer de muchas luces, eso hay que también reconocerlo. Y con no una de, carencia de formación y de desarrollo político gravísimo. no de muchas luces, pero sí de mucho baile. Bueno, sí, pues no, porque se ganan las elecciones bailando en nuestro país, Jaime. Vea cuántas autoridades han sido elegidas a partir del éxito en la tarima, ¿no? En la pasarela. Juan, volviendo al tema de los asambleístas que tienen procesos legales de investigaciones en la fiscalía que están en marcha, facilito, ¿no? Van y se esconden en la asamblea como padres de la patria y allí tienen inmunidad. Así es, eso es lamentable. No solo en la Asamblea, usted sabe que cualquier cargo público de elección popular le confiere inmunidad. Y claro, lo que tenemos ahorita, Jaime, hay una situación aún más grave, más complicada, y es el caso Villavicencio, ¿no? Es decir, el destape de estos mensajes, ¿no? Que parece que salen de los celulares, habría que cotejarlos con la información que pueden haber obtenido de los dispositivos electrónicos de Jorge Glass. No se olvide que la hija de Fernando Villavicencio dice, yo quisiera saber qué hay ahí. Allí. A mí no me sorprendería, Jaime, esto es una especulación mía, no me sorprendería que la Fiscalía ya tenga cierta información de esos dispositivos Que electrónicos. no nos olvidemos, Juan, no nos olvidemos que cuando le sacaron de la embajada, le quitaron Ahí, el teléfono celular y y la laptop. y el laptop, pero de eso la fiscalía no ha dicho absolutamente nada. De eso estoy hablando. No me sorprendería que ya tengan alguna información que les permita sustentar el caso, porque verá, basarse únicamente en el testimonio de este señor Vimos, que está ahora preso, que él es el que dice cómo se procedió, me parecería que es un acto un poquito temerario, un poquito arriesgado, ¿no? Partir solamente de ese testimonio. A mí, mi sospecha es que de la información de los dispositivos celular y laptop de Glass probablemente ya hayan armado algo así como un itinerario como el que hicieron con el celular de Verduga. Y probablemente nos vamos a enterar a la vuelta de un tiempo cómo ha sido este proceso, cómo se fraguó y se perpetuó el asesinato de Villavicencio. Puede ser, esa es una simple especulación, Jaime. Bueno, ojalá algún día sepamos los ecuatorianos, ¿no? Es ¿Quiénes fueron los autores intelectuales? Es una necesidad de higiene pública saber quiénes mandaron a asesinar a Fernando Villavicencio. Perfecto. Juan, ya cambiemos de tema para ir concluyendo.
el tema de la Asamblea Constituyente que ofreció el presidente Daniel Noboa en campaña quedó en un segundo plano. Era obvio, ¿no? No me quiero dar yo de adivino, pero era obvio porque meterse en una asamblea constituyente en una situación como la que vive el país, creo que es una apuesta demasiado riesgosa. Y ahora con la mayoría que tienen asambleas, como está, obviamente ya están pensando, se van a jugar la posibilidad de cambios y reformas desde la Asamblea Nacional. Creo que esa es la opción, me parece, ¿no? Porque además para una asamblea constituyente usted realmente necesita tener un apoyo, un arrastre electoral tan significativo que no ponga en riesgo una convocatoria. Y en este momento usted sabe que tampoco es que Daniel Noboa ganó ampliamente. Tal vez si hubiera ganado con 55% en primera vuelta, otro habría sido el cantar. Creo que se van a mover con mucha cautela. Yo suelo leer a los editorialistas, suelo seguir a los que hacen opinión desde los sectores empresariales y de la derecha, y yo había visto desde hace unas desde hace un mes, había visto una inclinación a sugerirle al presidente que no convoque una asamblea Claro. constituyente. La mayoría de opiniones, muy pocos que opinan se han inclinado por la asamblea constituyente. Eso dijo el ministro Gasca, ¿no? Que por el momento y en vista de los resultados de la Asamblea Nacional de la conformación de la nueva Asamblea, Sí. el tema de la constituyente pasa a un segundo plano, pero le pregunto, ¿acaso eso no le resta o no le restaría credibilidad al presidente? No, no creo yo, ¿por qué, Jaime? Porque varias de las voces que han condenado eso hablan sobre todo del gasto de los procesos electorales, tres convocatorias a las urnas. Creo que el país está un poco cansado, agotado. Creo que el 13 de abril, entre otras cosas, no solo que ganó el presidente Noboa, sino que la gente también como que dijo, ya, se terminó esto, vamos a ver qué puede hacer o qué no puede hacer el gobierno y esperaremos 2 años a las elecciones seccionales. Meterle un proceso electoral sería prácticamente, sería de 4 elecciones, ¿no? Serían las 3 de la Asamblea Constituyente más la que se viene ya para las seccionales. Yo Nacionales, creo que el no. país Ujú. está agotado, ¿no? Está Lo agotado más también en conveniente buena entonces parte. son, Juan, lo más conveniente las reformas que sean necesarias y democráticas. O sea, lo que habría que pedirles es que hagan reformas, primero favorables al país, a las necesidades de la gente, y dos, dentro de un apego absoluto a la norma democrática. No pueden pretender atropellar la ley como han sugerido algunos de estas constituyentes de Express, estas constituyentes de notables. No, señor, la constitución actual, con todos los defectos y todas las deficiencias que tiene, ha establecido claramente y fue reconocido en las urnas cuáles son los mecanismos para eventualmente cambiar la constitución. Hay que Ah, seguir eso, nos guste o no nos guste. claro, reformas democráticas y no a la medida Exacto, de los que exacto, están manejando actualmente el poder. absolutamente. Lo peor que podría hacer el gobierno es tratar de hacer una serie de reformas en función de los 4 años que tiene todavía en el poder. Eso es que es lo que ocurrió un poco con la Constitución de 2008, ¿no? Fue pensar en función de un proyecto que iba a durar, no sé, 300 años y resulta que en la política y en la historia no ocurren esas cosas. Hay que siempre estar apegado a lo que son los procesos sociales reales y son cambiantes y no hay posibilidades, a menos que fuera una dictadura de esas atroces como las que vivimos en el siglo pasado, es difícil planificar usted un régimen que vaya a durar 30, 40, 50 años, ya no estamos para eso. Bueno, usted, Juan, es parte del Comité Cívico Anticorrupción. La Comisión La Nacional comisión, Anticorrupción. perfecto. Hay algunas novedades. Bueno, nosotros hemos visto que las denuncias que presentamos a propósito de los negociados de medicamentos de los hospitales ha sido ya asumida no solamente por la opinión pública y los medios, sino también ya por la Fiscalía. Nos parece positivo que eso esté ocurriendo. Ojalá eso ocurriera con todas las denuncias que nosotros hemos presentado, que son innumerables en la Fiscalía. No camina lamentablemente con agilidad que esperaríamos nosotros, pero al menos, como dice el dicho de lobo en pelo, por último, que algo de esto vaya ya siendo procesado, ¿no? Pero ¿por qué no pueden sanear los hospitales, Juan? ¿Por qué las autoridades no pueden sanear y siguen permitiendo que sea cueva de ladrones, negociados Jaime, de medicamentos y la Jaime, gente clama por una medicina, por una atención médica y esa no llega nunca, pero sin embargo siguen los negociados? ¿recuerda usted, Jaime, del ingeniero Madera, a quien yo conozco, que estuvo 3 meses a la cabeza del IES, del Hospital Carlos Andrade Marín? No, era director general del IES en el gobierno de Lazo.
una persona con experiencia y trayectoria. A los 3 meses él renunció. ¿Usted se acuerda lo que él dijo? Me han amenazado de muerte tanto las mafias externas Como las como las internas. mafias internas. Y yo no voy a poner en riesgo la vida de mi familia y de mis hijos para sostener este cargo. Y se fue. O sea, más claro no canta un gallo. Hay un funcionamiento mafioso en estos sectores, mafioso, que no tiene empacho en mandar a matar. Son millones de dólares, Juan, de los Bueno, presupuestos. pero habría que plantearse cómo interviene el Estado en una estructura mafiosa. Fíjese que ya en Guayaquil, en los hospitales, hay 2 o 3 directores, administradores asesinados, acuérdense, una señora, una doctora, otro, que les ha metido bala y hasta ahí llegó el que ni siquiera se encuentran los responsables. Es a ese extremo que estamos viviendo. ¿Por qué razón, Porque detrás de esto hay negocios gigantescos. Estaba viendo que el hospital Carlos Van Rane creo que ha comprado medicinas por 230 millones de dólares y el 60% de las asignaciones han sido a dedo a empresas más o menos que están, digamos, Una, conchavadas una con sola esa persona estructura. denunciaban, una sola persona manejaba contratos millonarios al interior de un hospital de Guayaquil. Exactamente. Una sola Entonces, persona. el tema es cómo enfrentamos como sociedad eso, cómo ayudamos a que el Estado de alguna manera tenga capacidad de intervenir en eso. Es complicadísimo porque realmente mientras eso se sostenga, mire, yo soy experto en el tema de medicina, llevo muchos años trabajando en eso. Uno de los grandes problemas que tiene ese sector es que la venta, la producción y venta de medicinas son negocios transnacionales millonarios, ¿sí? ¿Quién podría ser, por ejemplo, un Estado? Una de las sería crear un laboratorio nacional público del Estado que produzca por lo menos unos 100 medicamentos básicos que son los que cubren la mayor demanda, hacerlo con medicina genérica a un costo bajo, de manera que no exista el negocio detrás de eso. Eso podría, Pero teníamos, pues, Juan, y Correa se encargó de eliminar el... claro, porque él gobernaba para estas transnacionales, pero podríamos plantearnos un proyecto serio, responsable, técnicamente eficiente. Eso ya no es un misterio, no es una cosa que tiene usted que mandar un satélite a Júpiter. Se lo puede hacer. Yo mismo alguna vez me tocó hacer un contacto con esos proveedores mundiales, de esos que le ven a ustedes medicamentos genéricos a un precio muy bajo, que le ayudan si quiere montar un laboratorio nacional, que tampoco es una inversión gigantesca al menos para producir los medicamentos más fundamentales, o sea, los que usa en mayor cantidad la gente en el sector público. Con eso usted bajaría enormemente esta lógica de las mafias, porque ahí detrás hay billete. El momento en que no haya una empresa que necesita vender y otros que necesitan beneficiarse, se acaba la corrupción, al menos en una parte. Entonces yo creo que hay iniciativas que son viables. Lo que pasa es que, claro, detrás de eso hay poderes que influyen en las decisiones del sector público y entonces es imposible corregirlo. Veíamos un reportaje de la televisión, Juan, que mostraban el estado de un hospital de Guayaquil, uno de los más grandes que tiene Guayaquil, y veíamos cómo la gente tenía que comprar absolutamente todo. Le mandaban, le sacaban la sangre y la muestra le entregaban y decía, vaya a hacerse el análisis porque aquí no hay absolutamente nada. Así es. Imagínense a dónde hemos llegado. Es que eso está además o sea, muy bien planificado. Es decir, los mismos de adentro son los que tienen el servicio afuera. Eso ya se lo conoce desde hace mucho tiempo. Dañan el equipo de rayos X porque tienen el servicio privado a dos Frente, cuadras. Pues todo eso la hay mafia. formas, yo creo que sí hay formas de ir corrigiendo, pero eso no es fácil. Le digo esto porque la experiencia del ingeniero Malvera fue traumática, ¿no? Él dijo, me amenazaron de muerte, hasta ahí yo no tengo garantías de nada. Las mafias son poderosas, mafias internas y las mafias externas y Externos. las mafias Así es. políticas que se hacen de la vista gorda. Sí, ese es el gran problema del sector salud. Bien, gracias Juan por la entrevista, gracias por la información, gracias por los puntos de vista, gracias por el análisis. Seguiremos adelante viendo cómo marcha la política de este país. Vamos a seguirles el paso, no solamente a los asambleístas, también al gobierno, Sí, con que lupa, tampoco, Juan, con tampoco es lupa, que, ah, con lupa tampoco, seguiremos. sí, tampoco es que ofrece mayores posibilidades de salir de la crisis. Bien, gracias al sociólogo. Gracias a usted, Jaime. Que tenga una buena semana, Juan. Hasta luego.